Hermanos, en esta tarde vamos a tener una lectura responsiva. ¿Cómo es, obispo? Responsiva sobre eclesiología. Voy a pedir a mi amigo David presentar el PowerPoint sobre eclesiología. Yo voy a leer la primera parte y ustedes van a leer la segunda parte, ¿sí? Yo voy a decir, a iglesia no es o templo, David. A igreja. Vamos a intentar otra vez. A iglesia no es el templo. Isso é óbvio. Muito bom. Siguiente, David. Iglesias tienen problemas y vocês... Não me diga. Sí, les voy a decir. Yo no quiero desanimar a nadie, pero regularmente la gente se sorprende al saber que las iglesias tienen problemas. Ellos se confunden el cielo y la iglesia. En el cielo no vamos a tener problemas, mas en la iglesia sí. Yo te puedo asegurar, usted va a tener problemas en su iglesia local. ¿Amén? Amén. Amén. Yo estaba sentada no hace mucho tiempo con una esposa del pastor, el pastor y su esposa. Y la esposa es enfermera. Y ella faló para mí, ¿por qué tengo más problemas adentro de la iglesia que en la oficina del médico? Porque la iglesia se supone que está llena de gente redimida, de personas santas, y en el consultorio de médico puro pagano. ¿Y por qué? Ella me pregunta para mí. Hay más problemas adentro de la iglesia que en el consultorio de médico. Yo no sabía contestarla en ese momento, pero después reflexionando, yo sé la respuesta. Y la respuesta es esta. Cuestión de eclesiología. Diferentes eclesiologías. La mayor tensión en la iglesia y los conflictos en la iglesia no se deben a la teología, a diferentes teologías. No se deben a diferentes estilos de música. Los conflictos no son sobre métodos de bautismo. No son sobre sermones demasiado largos. Los conflictos no son sobre matrimonio homosexual, ni sobre la política, sino que los conflictos adentro de la iglesia tienen su raíz en cuestión de eclesiología. Eclesiologías diferentes forman los desacuerdos que hay adentro de la iglesia. Para contestar esta pregunta, ¿para quién es la iglesia? Podemos armar un gran conflicto aquí. ¿Para quién es la iglesia? O si yo les pregunto, ¿quién está a cargo de la iglesia? Podemos tener otro gran conflicto aquí. ¿Es el pastor o es la junta? ¿Quién está a cargo de la iglesia? Otra buena pregunta, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia? Y la mayoría de los desacuerdos nacen en diferencia de eclesiología. Para usted, ¿la iglesia es un refugio en la tormenta? ¿O es la iglesia un hospital para gente enferma? ¿O es la iglesia un club santo? ¿O es la iglesia un gimnasio? ¿O es la iglesia un comité de acción social? Hay muchas respuestas diferentes a las cuestiones eclesiológicas. Tal vez para usted piense que la iglesia primordialmente tiene la responsabilidad de alimentar, de nutrir las personas adentro de la iglesia. Pero a tu lado la persona dice, no. El trabajo número 1 para la iglesia es alcanzar a la gente afuera de la iglesia.
Y una tercera persona, no, ustedes están equivocados. El trabajo primordial de la iglesia es alabar a Dios. Diferente eclesiologías. Puede haber conflicto, tensión adentro de su iglesia sobre la cuestión de qué color vamos a pintar las paredes o sobre el nombre que van a poner en la iglesia. Pero la tensión realmente no es sobre el nombre, no es sobre el color de la pintura, sino la tensión está sobre eclesiología. Y de las diferentes eclesiologías nacen los conflictos y las tensiones. Siguiente, David. Las iglesias son diferentes. ¿Y ustedes dicen? Algunas personas se quejan de que usted puede ir a una iglesia metodista libre y otra iglesia metodista libre y otra iglesia metodista libre y no son iguales. Hay mucha diferencia, no es, bueno, en mi país, no sé aquí, pero hay mucha diferencia entre iglesia e iglesia. A mí me agrada esto, el gusto de las diferencias, porque como metodistas libres destacamos lo esencial, pero dejamos al criterio de la iglesia local definirse de acuerdo a su contexto. En un momento yo voy a señalar lo que son algunos ingredientes esenciales de la iglesia. Pero tengamos en cuenta que la mayor parte de lo que hacemos en nuestras iglesias no viene de la Biblia. Son cosas que hemos inventado como humanos. Acuérdense de Moisés. El culto en el tiempo de El culto en el tiempo de Moisés no tenía nada que ver con lo que ustedes van a hacer el domingo por la mañana. En el tiempo de Moisés había un tabernáculo y traían los animales y mataban animales, como eso era la parte más importante del culto, era matar animales. Imagínate el día domingo en su servicio que todo el mundo trae su perrito y su gatito, su cachorro. No. Ellos traían sus animales y como parte esencial del culto mataban los animales para recordar la santidad de Dios. Pero en el tiempo de Moisés no creemos que celebraban cultos semanalmente. Eran más bien cultos familiares. Cada familia celebraba culto adentro de su propia casa, su propia tienda de acampar. Luego se construía en el templo en el tiempo de Salomón, ¿no? Y ahora tenían un gran templo. Pero todo el servicio, la eclesiología, giraba alrededor de los sacrificios y del calendario sagrado, del calendario de Dios, de las grandes fiestas que hubo durante el calendario de cada año. Pero con la caída de Jerusalén ya no hubo tabernáculo, ya no había templo. Y entonces inventaron una nueva forma de celebrar servicios. Sinagoga. Tabernáculo, templo, sinagoga. Una sinagoga se componía de un mínimo de 10 hombres. Celebraba la sinagoga en las casas. Y cuando Jesús anda en la tierra, el modelo era la sinagoga. Pero aún la sinagoga no era como nuestros cultos, como nuestros servicios. Después del día de Pentecostés, ya las sinagogas y el templo, los cristianos celebraban cultos tanto en el templo como en las casas, y hay una evolución de estilos, de tradiciones cristianas, y adentro de la iglesia de Bosé hay elementos de muchas tradiciones cristianas, y eso crea conflictos.
y tensiones. Les voy a hacer una pregunta para ayudar a usted a identificar tu eclesiología personal. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la única cosa que tiene que suceder en el culto? Esa es la pregunta sencilla. ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Se entiende? ¿Qué es la única cosa, obrigado? ¿Qué es la única cosa que tiene que suceder en el culto para que sea un culto? Algunos de ustedes van a decir el sacramento. Si no hay la Eucaristía, la Santa Cena, no hay culto. Y ustedes saben que la tradición católica, la tradición ortodoxa, tradiciones así, son muy... Siguiente, David. Siguiente, uno más, gracias. Hay una tradición sacramental. Y muchas iglesias vienen con esa mentalidad. Y muchos metodistas libres vienen con esa mentalidad. De hecho, Juan Wesley celebraba el sacramento todos los días. Así que usted puede ser metodista y también sacramental. Nosotros creemos en el sacramento. Pero siguiente, David, otra tradición es la tradición carismática, donde lo más importante en el culto es la manifestación del Espíritu. Los cinco ministerios. Y en esas iglesias hay mucho espacio aquí en Francia. Hay mucho espacio para administración. Porque si el Espíritu Santo no se siente, no hubo un buen culto. Son diferentes eclesiologías. Siguiente, David. Algunos son carismáticos. Otros, el centro es la pregación. ¿Se dice así? Pregación. Y en esas iglesias el púlpito está en el centro, ¿no? En el centro de la plataforma ponen el púlpito, porque para una iglesia de tradición de pregación, lo más importante es la predicación de la Santa Palabra. Y todo lo demás se llama preliminarios. No se dice tiempo de dolor, sino preliminarios. O sea, algo desechable, algo no importante, y lo importante es la predicación de la palabra de Dios. Otra tradición es el convite a la salvación. Y esto adentro de la tradición evangélica, hay tradiciones de esta forma, que siempre en cada culto tiene que haber un llamado al altar. Y si no hay un llamado al altar, si no hay una oportunidad para recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, su Salvador personal, si no hay eso, no hubo culto. ¿Vio? Que hay muchas tradiciones cristianas y todas son legítimas. Todas son una parte de nuestra historia. Pero eso contribuye al conflicto adentro de la iglesia, porque hay diferencias de énfasis. Ahora, usted puede decir, pero obispo, todo esto son parte de nuestra cultura, y yo diría que sí. Todos son parte de nuestra tradición metodista libre, pero es bueno, para mí es bueno que hay variedad de énfasis, siempre y cuando que respetamos el hermano, la hermana, que viene de otra tradición, para comprendernos. Y para no decir, no, aquí en esta iglesia somos carismática, y no importa la Santa Cena. O decir, no, aquí somos de la predicación, y no importa hacer llamado al altar. Nosotros aceptamos todo. Pero nos ayuda a entender que es difícil la iglesia porque estamos intentando algo. Qué bonito, ¿no? Estamos intentando algo sobrenatural. No es como el consultorio de médico. Esto es algo netamente humano.
Pero adentro de la iglesia estamos intentando algo sobrenatural. Estamos intentando amarnos y cambiar el mundo. Nada más. Nada más. Así de sencillo. Amarnos y cambiar el mundo. ¿De acuerdo? Pero por eso hay conflicto. No a veces, siempre. Porque estamos tentando algo sobrenatural. Siguiente, David. Você não pode realizar um culto sozinho. Sí. Todos conocemos a personas que dicen, eu gosto a Jesus, mas não soporto a iglesia. ¿No es cierto? Hay personas que dicen eso. Mas eso es problemático, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. ¿Y cómo pueden amar a Jesús sin amar a su cuerpo? Es complicado. En su esencia, mi eclesiología, en su esencia, la iglesia es compuesta de personas en relaciones restauradas. ¿Se entiende? Relación restaurada con mi hermano y con Dios. Eso es lo que es la iglesia. Un grupo de personas en relación restaurada. Y no puede haber una iglesia entonces de una sola persona. Porque no hay relación. Si es una persona solteña, no hay relación. Tiene que haber por lo mínimo, ¿qué dijo Jesús? 2 o 3. Donde hay 2 o 3, entonces sí hay iglesia. Entonces sí yo estoy con ustedes. ¿Por qué 2 o 3? Porque en su corazón, en la definición de iglesia, quiere decir relación restaurada. Y por eso la iglesia es difícil. Relaciones restauradas. Pues sí, es complicado. Pues sí puede haber problemas. Y por eso saltar de iglesia en iglesia, ¿se dice saltar? Mudar de iglesia en iglesia es absurdo. Óigame bien, es absurdo mudar de iglesia en iglesia, porque en su esencia la iglesia es relación. Y mudar quiere decir quebrantar relación. El mudar iglesia es negar la iglesia. Aquí les voy a decir la cosa más radical que se me ocurre. La cosa más radical que puedo decir es esta. ¿Listos para apuntar? Fique. Que se fique. Que se fique cuando la iglesia no satisface tus necesidades. Que se fique cuando la música se queda en el año 1965. No muda. Que se fique cuando se quema el cafecino. Fíquese cuando... ¿Se dice fíquese? Permanece cuando las personas se portan mal y digan toda clase de mal contra ustedes. Permanece cuando la música es tan fuerte que duele los oídos. Permanece cuando la predicación es tibia, predecible, morda. Permanece cuando la junta administrativa es obstinante y controladora. Permanece. Permanece en toda instancia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene más que ver con perder que con ganar. La iglesia tiene más que ver con lo que usted da, con lo que usted recibe. Se trata de entregar y no de conseguir.
permanece, hermano. Permanece. Relaciones restauradas. Esta es nuestra eclesiología. Siguiente, David. Levantar a ofrenda faz parte de culto. Sí, pero las ofrendas son fundamentales para que sea iglesia. Fíjate, hay más evidencia bíblica para ofertas que para la predicación. Desde Caín y Abel. ¿Cuál fue ese primer pleito eclesiástico? El primer pleito eclesiástico fue sobre las ofrendas, ¿no? Porque ellos llevaron sus ofrendas. En toda la historia escrita de los seguidores de Dios hay ejemplos de ofertas. Oferta tras oferta tras oferta. En el tiempo de Moisés, ¿cuántas ofertas no había? Había ofertas de salud, había ofertas de pecado, había ofertas de pecado no intencional, había... Bueno, ustedes saben la lista larga de ofertas. Llevar a Dios es fundamental a nuestra adoración de Dios. A mí me da pena, no sé si sucede en Brasil, pero en Estados Unidos sucede. El pastor se pone enfrente y dice, ahora vamos a levantar la oferta. Si usted es un invitado, no se siente presión para ofertar. Eso me da pena. Si esto es la parte más importante. Porque en ese hecho, en ese acto de dar a Dios, esto es el acto principal del culto, donde tú entregas a Dios. Y yo creo que podemos hacer mejor en hacer el pueblo entender la importancia. Porque José y el pueblo no va a entender el sacrificio de Jesús si no entiende que Él fue oferta. Él ofertó a sí mismo. Por eso el concepto de oferta no menosprecie el concepto en sus iglesias. Sumamente importante el concepto de oferta para la iglesia, especialmente viviendo en culturas consumistas, ¿se dice? Culturas consumistas, porque todo el mundo va a la iglesia diciendo ¿qué me van a dar a mí? Y decimos no. En la iglesia al contrario, sí, usted va a recibir, pero principalmente usted va a dar a Dios. Gracias a Dios. Cuestión de eclesiología. Siguiente, David. Adentro de la iglesia hay una regla en la iglesia, regla de amor. Sí. Yo visito muchas iglesias y entre más reglas escritas, más ruin la iglesia. Es una tendencia humana de poner muchas reglas y tener en todas las paredes reglas. No hagan esto, no hagan aquello. Pero hay una sola regla de la iglesia, es la regla del amor. Lémbrese de la epístola a los Corintios. No el equipo, sino en la Biblia. En la epístola, capítulo 14, ¿no? El apóstol Pablo está enfrentando una iglesia enferma, una iglesia normal. Está enfrentando una iglesia enferma, con muchos problemas. Tienen problemas de profecía, donde todo el mundo se pone en pie y dice, yo tengo un mensaje de Dios. Y otro, ay, siéntate, yo tengo otro mensaje. Y aquí un grupo hablando en lenguas. Y aquí la gente que viene de afuera asustada. Y Pablo dice, no. Hay una sola regla. El apóstol Pablo, del capítulo 12 al 14, primero de Corintios, ¿no?
capítulo 12 a 14, él enfrenta frontalmente los problemas de la iglesia. Y él presenta, ¿cuál es el capítulo en medio de 12 y 14? El 13, no quiero ofender a nadie, porque yo sé que muchos usaron este capítulo 13 en sus bodas, en su matrimonio. No quiero ofender, pero el capítulo 13 no tiene nada que ver con su matrimonio. ¿Me oyeron? Tiene que ver con la iglesia. No es un pasaje de amor entre esposos. Oh, qué buen amor, es benigno, es sufrido, oh, qué bonito. No, él está hablando a la junta administrativa de la iglesia local. ¿Por qué? Porque él está resolviendo el problema de 12 y de 14 con la regla de 13. ¿Me entienden? Hay una sola una sola regla, una sola norma para la iglesia, y es la regla de amor. Donde hay amor, se resuelven los problemas. Amén. Donde no hay amor, se acabó. Amor, amor, amor. Capítulo 13. Capítulo 13. Una sola regla. No me importa si toman café en el santuario, no me importa lo demás. Si hay amor, tenemos éxito. Siguiente, David. No habrá iglesias na nova criação. Puro futebol? Tenía pensado que en el nuevo céu, nueva tierra, no va a haber culto. Los pastores que mañana vamos a ordenar, se va a acabar la ordenación en el céu. No vamos a necesitar iglesia. No va a haber culto en el nuevo céu. No. Me estoy expresando mal. No es que no va a haber culto, no es que no va a haber servicio, sino voy a expresarme mejor. En el nuevo cielo y la nueva tierra va a ser iglesia 24 horas del día, 7 días de la semana. Para alguno de ustedes está pensando, oh, eso es el infierno. Mas es el céu. Porque cuando la iglesia se hace como Dios quiere que hacemos, es un sabor del céu. Porque você es conocido y você conoce. Você es amado y você ama. Você es abrazado y você abraza. Con todos nuestros defectos, hay un grupo de personas leales. Un grupo de personas que siempre camina con nosotros toda la vida. Siguiente, David. Esto es eclesiología. Amén. Gracias a Dios. ¿Listo? Se acabó.